¿Para qué me sirve ganar el mundo entero? Bienvenidos, hermanos, que Dios los bendiga, que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Hoy vamos a compartir y a meditar a partir del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, versículos del 15 al 19. Descubramos aquí cómo Jesús nos busca porque quiere sanar toda herida que hay en nuestro corazón. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, que cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos aquí en este pasaje del Evangelio un diálogo entre Jesús y Pedro. Y recordemos que en cierta ocasión, cuando estaba Pedro con Jesús, Pedro, con un fuerte deseo, le decía: Maestro, te seguiré donde sea, donde quiera que vayas. Pero Jesús le dijo: Pedro, antes que el gallo cante, me vas a haber negado 3 veces. Entonces, luego recordemos que cuando tomaron preso a Jesús esa misma noche, a cierta distancia iba siguiéndolo Pedro para ir viendo dónde llevaban a su maestro. Y en la medida que iba caminando Pedro a cierta distancia de Jesús, la multitud de gente decía: ¡Hey, este es uno de ellos! Más adelante le preguntaron: ¿acaso no eres tú de los seguidores de Jesús? Y él decía que no, negaba. Y por tercera vez, cuando estaba también ahí en una fogata, como estaban en la noche, había frío, estaba calentándose, tomando un poco de calor, y le volvieron a preguntar: ¿tú no eres de los seguidores de Jesús? Decía por ahí: este es uno de los seguidores de Jesús. Y él dijo: no, yo no conozco a ese hombre. Sin duda que ese día, esa fogata marcó la vida de Pedro, marcó su corazón cuando negó a Jesús. ¿Y qué significa negar a Jesús? ¿Qué significa negar a Dios? Es cuando nosotros escogemos el mundo en vez de escoger a Dios. Es cuando nosotros elegimos el mundo en vez de elegir a Dios. Es cuando nosotros dejamos de orar para hacer otras cosas del mundo, otros afanes. Negar a Dios es cuando nosotros con nuestras actitudes tendemos y vamos hacia el pecado en vez de seguir a Jesús. Y estas situaciones de pecado traen como consecuencias heridas en nuestro corazón. En cierta ocasión, yo iba por cierto lugar donde me encontré una serpiente. Me llevé un susto, pero como estaba a una distancia muy corta, tuve que matarla aplastando su cabeza con mi pie, aplastándola hasta que murió. De tal forma que en días subsiguientes, cuando me tocaba pasar por ese mismo lugar, yo pasaba muy atento a ver si no había otra culebra, otra serpiente, para tomar mis medidas de precaución. O sea que ese día marcó, ese lugar quedó marcado en mi mente, en mi memoria, como un lugar donde yo tengo que tomar precaución por si sale una serpiente. Cuando estaba pequeño,
e iba yo a la cancha a jugar fútbol, había que pasar por cierta casa donde habían algunos perros. Y un día, ese perro estaba fuera de su casa. Y todos los que veníamos de jugar salieron corriendo y da la casualidad que a mí me fue a morder. Gracias a Dios no me mordió más que el calcetín. Entonces, después de esa ocasión que tuve yo esa experiencia, yo evitaba pasar por esa peatonal, enfrente de esas casas. Pero el día que me tocaba, yo andaba atento y primero me aseguraba de que estuviera ese perro adentro de su casa, que no hubiera ningún perro en el camino para evitar otra vez este hecho. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay situaciones, hay lugares, hay cosas, hay personas que a nosotros nos van a recordar ciertas situaciones que marcaron nuestra vida, como la de Pedro, la fogata. Esa fogata marcó. Cada vez que Pedro miraba una fogata recordaba: yo negué a Jesús. Inmediatamente el enemigo, Satanás, que es el acusador, puede poner ideas en nuestra mente y decir: es que no eres digno del amor de Dios, es que no sos digno de servirle a Dios, es que solo eres un pecador. Y podemos experimentar ideas o pensamientos en el que el enemigo nos quiere acusar, con el propósito de que nosotros no perseveremos en el camino del Señor, de que nosotros no salgamos, de que nosotros caigamos en pecado. Entonces ahí hay que poner mucha atención. Fíjense bien, entonces Jesús, después de haber resucitado, se aparece a la orilla del lago, donde estaban Pedro y los demás discípulos pescando. Entonces Jesús está a la orilla de ese lago y él había encendido una fogata. Y en esa fogata estaba esperando a todos los discípulos, pero de manera especial a Pedro. Y Pedro, cuando se da cuenta que es el maestro que está ahí a la orilla del lago, incluso se puso las vestiduras inmediatamente, se lanzó al mar para llegar antes que los demás donde estaba el maestro. Y Jesús, preguntándole 3 veces a Pedro: ¿me amas? Simón, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Entonces, de repente Pedro no sabía qué es lo que estaba haciendo Jesús, pero Jesús sí sabía lo que estaba haciendo en Pedro y estaba sanando aquel corazón que había sido herido por haber negado a Jesús. A toda situación de pecado que a veces causa heridas en nuestro corazón, solo Jesús las puede sanar. Y miren la misericordia, el amor que Jesús nos tiene, que así como a Pedro ama y nos ama a nosotros, Jesús sale al encuentro y va a buscar a Pedro. Pero hermanos, así como Pedro, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Él salió, dice que saltó al agua, nadó para ir a la orilla donde estaba Jesús, para ser sanado. Él fue al encuentro con Jesús. De igual manera, Jesús, aunque nos busca, se queda a la orilla, esperando que nosotros también demos de nuestra parte ciertos pasos para que Jesús obre en nuestra vida y pueda sanar toda herida causada por pecados. Hermanos, si nosotros no podemos amar si nuestro corazón no está sano, y solo Jesús, solo el amor de Dios es el que puede sanar, restaurar nuestro corazón. En ese momento que estaba ese diálogo entre Jesús y Pedro, estaba de por medio una fogata, de tal manera que ahora la fogata ya no iba a ser para Pedro un signo que le recordase que había negado a Jesús, sino que iba a ser un signo que le va a recordar, que va a ser como un memorial para él, de que ahí fue donde Pedro renovó su alianza con Jesús, donde Pedro fue sanado de su corazón, de toda herida de pecado. De tal manera que Jesús, al terminar ese diálogo con Pedro, en que le encomienda una misión, le dice: Pedro, sígueme. ¿Por qué le dice sígueme? Porque Pedro, después de haber negado a Jesús, después de haber caído entre miedos y tristezas, había dejado de seguir a Jesús y había vuelto a su vida antes
de conocer a Jesús, antes de que Jesús lo llamara. Recordemos que Jesús llamó a Pedro a la orilla de ese lago. Y ahí mismo, en esa misma orilla, le vuelve a decir: sígueme, Pedro, sígueme y apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. O sea, encárgate, cuida de las cosas mías, cuida de las cosas de Dios. Hermanos, Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Pero lo primero que tenemos que hacer es ir a Jesús para recibir esa sanación de nuestro interior, esa sanación que va a traer libertad en nuestra vida para poderlo seguir y no desfallecer a pesar de las caídas, de los tropezones, sino que perseverar en el seguimiento de Jesús. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. ¿Para qué me sirve ganar el mundo entero? Ganar el mundo entero. Si te